Bueno, y antes de entrar en harina con el tema del día, déjenme que les recuerde que existe una alternativa muy interesante para todos aquellos que quieran invertir en el negocio inmobiliario, pero que no tengan en su poder, bueno, pues los capitales, el capital necesario para poder comprarse una casa, reformarla y venderla, o comprarse una casa para ponerla en alquiler. Este tipo de inversión es muy costosa en tiempo, en material, y además la rentabilidad que deja no está muy clara, pero en el mejor de los casos suele rondar el 6%. ¿Creen ustedes que es posible invertir en inmobiliaria desde 250 euros en promociones de residencial, por ejemplo, y obtener unos rendimientos de entre el 10 y el 13%, y además que esa inversión esté soportada por una garantía hipotecaria detrás? Bueno, pues es posible y es algo que ofrece plataformas como Cibis Lend. Cibis con V, Lend, terminado en D. Búsquenlo ustedes y se darán cuenta de una nueva manera de invertir en inmobiliaria a través del crowdlending, una fórmula de éxito para todos los inversores que desde hace años confían en Cibis Lend. Búsquenlo e infórmense. Y ahora sí, nos vamos ya de lleno al tema del día. Y tengo conmigo ya a Mercedes Rodríguez, subdirectora de Libertad Digital. Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis Fer? Oye, un placer tenerte de nuevo aquí en Con Ánimo de Lucro. Cada vez que hablamos de energía, de nucleares, etcétera, etcétera, tenemos que acudir a ti, entre otras cosas porque hoy en agenda tenemos una reunión importante esta tarde en el Congreso de los Diputados para dilucidar si seguimos adelante con ese desmantelamiento de las centrales nucleares que tiene planeado el gobierno e insiste en mantenerlo, y que trata de frenar en este caso la oposición. Eso es, el Partido Popular presenta este martes para su debate una proposición no de ley en la que pide que las centrales nucleares sigan encendidas unos años más, que el plan de cierre se revise, que las empresas lo revisen. Bueno, es una proposición no de ley bastante interesante, muy completa, con muchos puntos que también hacen alusión, por ejemplo, a la extracción de uranio, que ahora no es posible, no se concederían nuevos permisos para explorar. Ellos proponen que se pueda... Que se retome esa vía. Sí, que se deje sin efecto esa prohibición. O sea, toca muchos puntos y sobre todo que las centrales nucleares sigan operando. Sigan operando. Y decía yo al principio, Merche, no por una cuestión ideológica ni de posicionamiento de partido, sino simplemente por una cuestión lógica y porque los números dan. Es decir, oye, si nos planteamos ahora mismo el cierre del 20% del suministro eléctrico en España, ¿cómo lo vas a suplir, no? O nos vas a condenar a todos a tener que sufrir apagones. ¿Qué subyace en este debate? ¿Crees que vamos a ver...? Porque claro, una de las principales impulsoras de todo este desmantelamiento era Teresa Rivera. Teresa Rivera, que ahora defiende las nucleares en Bruselas, siendo vicepresidenta, y además defiende una taxonomía verde, firmada por la Unión Europea en la que la nuclear es verde también. ¿Cómo crees que se van a repartir los papeles en la reunión de esta tarde? Pues es bastante interesante porque van a tener todos que retratarse. A ver, del PSOE vamos a escuchar 100% seguro que la culpa de todo esto, que es el nuevo argumento que están lanzando, la tienen en exclusiva las empresas propietarias. Últimamente desde el Ministerio se está diciendo que fueron las empresas las que por su cuenta en 2019 pactaron el cierre, que el Gobierno solamente estuvo de intermediador, pero que no tiene nada que ver. Y seguramente eso es lo que vaya a decir el PSOE. También seguramente vaya a negar que hayan subido los impuestos, que es otro de los argumentos que dicen, que no han hecho nada para empujarles a cerrar. Y bueno, me imagino que desde el PSOE no va a haber sorpresas. Lo que pasa es que es interesante ver cómo se van a posicionar sus socios y especialmente Junts. Porque para Cataluña las nucleares son absolutamente fundamentales, más que en otras regiones de España. Tienen dos centrales, Vandellós y Ascó, que van a cerrar un poco más adelante, en la década de los 30, pero bueno, ya se está hablando allí también del efecto que puede tener eso, porque la nuclear en Cataluña supone un 60%, tiene muy pocas renovables, importa energía, y bueno, a ver qué dicen los nacionalistas, porque cabe la posibilidad de que terminen apoyándola. Y la proposición no de ley, que vale para lo que vale, salga adelante.
Vamos o sea, de nuevo, igual que sucedió con el impuestazo a las eléctricas, el papel de el establecer el debate desde el punto de vista autonómico es clave para poder tener alguna opción de que salga adelante. Es la única manera, es la única vía ahora mismo de torcerle la mano al gobierno. Sí, eso es. Y vamos, está sobre la mesa. Se lleva esta proposición se lleva hablando unos meses. El PP está muy empeñado en que el debate continúe y bueno, están empujando también sobre todo desde Extremadura, pero también desde Madrid. Y bueno, se supone que han estado intentando sumar a la causa a Junts, aunque ellos dicen que bueno, que han hablado con todos, que tampoco han hecho nada extraño, pero se habla de que es posible que consigan esta tarde tener ese apoyo y que con los votos de Junts, los votos de Vox, que lo normal sería que apoyara la proposición, sí, pues salga adelante y bueno, sería un mensaje al gobierno bastante contundente, sería otra muestra más, enésima prueba de la debilidad parlamentaria del gobierno, pero bueno, que es muy interesante que el Congreso llegue a decir que las centrales tienen que continuar abiertas y que hay motivos para que sigan abiertas. ¿Sabemos qué horizonte le espera a esta proposición no de ley en caso de que salga adelante esta tarde? El horizonte seguramente sea que no. Decaerá, terminará decayendo tarde o temprano. Sí. En fin, aquí lo contaremos y lo estaremos analizando con tu ayuda siempre que puedas acercarte por aquí por el estudio. A ver qué dice cada uno, será muy interesante. Muchas gracias, estaremos muy pendientes. Gracias. Un abrazo. Bueno, con el tema planteado y ya encima de la mesa, hoy tengo la suerte de tener en el estudio, y no por teléfono, aunque cuando es por teléfono estoy igual de agradecido, pero es que hoy tengo aquí a Manuel Fernández Ordóñez. Manuel, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Nuestro debut Mafo, por fin, aquí en el estudio, en vivo y en directo, y para analizar uno de los temas fundamentales y en los que él es especialista, en los que eres especialista, Manuel, que es el de la energía nuclear. Estamos comentando a todos nuestros oyentes que esta tarde hay una cita fundamental en el Congreso y es que se reúnen los diputados para debatir esa proposición no de ley del Partido Popular que ha presentado el Partido Popular para tratar de frenar precisamente ese cierre programado de las centrales nucleares en nuestro país. Resulta que, no solo frenarlo, porque no solamente frenando ese plan se podría evitar el cierre de las nucleares, sino que hay que levantar la bota que tienen sobre las nucleares. Habría que mejorar un poco una fiscalidad que ahora mismo las hace absolutamente ineficientes desde el punto de vista económico. El problema subyace en no darse cuenta del error fundamental que estamos cometiendo como país. Yo creo que el Partido Socialista ha cogido una senda equivocada porque las circunstancias internacionales y las coyunturas energéticas a nivel global son drásticamente distintas de cuando el Partido Socialista accedió al gobierno y las premisas que entonces esgrimían no son válidas ya. Las centrales nucleares son absolutamente imprescindibles en esta nueva senda energética que tenemos encima de la mesa, sobre todo porque el plan estratégico que el Partido Socialista escribió está fallando estrepitosamente. Es decir, la coartada para cerrar las centrales nucleares es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, del cual no se va a cumplir absolutamente nada, insisto, absolutamente nada de lo que está escrito en ese plan. Tanto si se utiliza ese plan para cerrar las centrales nucleares, si ese plan está obsoleto y es completamente erróneo, el argumento de cerrar las centrales nucleares se cae por su propio peso y únicamente hay un empecinamiento que yo entiendo que únicamente puede ser ideológico porque desde luego no es racional desde ninguno de los puntos de vista que se analice, para cerrar las centrales nucleares. Esta tarde en el Congreso, donde voy a tener la suerte de poder asistir en la tribuna de invitados, pues será una tarde clave para el futuro energético de este país, para ver si se va a seguir perpetuando el error o por fin vamos a entrar en razón. Hablemos de las consecuencias, Manuel. Si todo sigue como está planificado hasta la fecha, básicamente lo que va a hacer este gobierno es certificar que España deje de contar con una tecnología que hoy supone el 20% del suministro y que es una tecnología que es capaz de funcionar ininterrumpidamente durante prácticamente casi el 90% de las horas del año. Es correcto. Para poder suministrar energía.
¿Qué pasa si de repente al mix eléctrico, tal y como lo conocemos, le quitamos de un plumazo todo este torrente de energía? Bueno, para empezar, está muy en entredicho la seguridad de suministro. Desde Moncloa se nos asegura que no es así. ¿Y con qué argumentos? Bueno, pues porque deben pensar que la energía se produce al final del arco iris por algunos unicornios, ¿no? Pero la realidad es que la seguridad del sistema eléctrico está en entredicho. Ya hay informes de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia que nos alertan de que la red española ha llegado ya a algunos puntos durante el año 2023 donde se ha sobrepasado los límites, digamos, de funcionamiento del sistema, ¿vale? Debido a la altísima penetración de energías renovables y sobre todo a la baja demanda, porque el relato que se nos vende y el relato que se ha construido es que el sistema económico español se está electrificando y que hacia lo que estamos avanzando es hacia una electrificación de la economía, que no es real. No estamos electrificando absolutamente nada en España, ¿vale? Vamos muchísimo más lentos de lo que quisiéramos ir y sobre todo, insisto, muchísimo más lentos de lo que el PNIEC postulaba, ¿no? Ese plan estratégico del gobierno que está fallando y haciendo aguas por todos sitios. ¿Qué es lo que va a pasar si cerramos las centrales nucleares? En el inmediato plazo, después de haberlas cerrado, que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero van a subir. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque ese 20% de electricidad de las centrales nucleares no va a ser sustituido por energías renovables, como nos vende el relato. No, tendrán que ser ciclos combinados. Tendrían que ser ciclos combinados. Pero ojo, porque ha habido situaciones de mercado específicas donde las centrales nucleares han querido parar por criterios de mercado, por criterios de precio. Pero el operador del sistema no les ha permitido parar, porque le ha dicho, no, usted no puede parar porque usted es vital para el mantenimiento de la estabilidad de la red eléctrica. Por tanto, con los ciclos combinados solos, la seguridad de suministro está en entredicho, y lo vuelvo a repetir una vez más, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a subir las emisiones de CO2 porque vamos a quemar más gas. Quemar más gas implica que la electricidad va a ser mucho más cara. El gas va camino de los 60 euros megavatio hora otra vez en los mercados internacionales. 60 euros megavatio hora gas implica un pool por encima de los 120 euros megavatio hora, a lo cual hay que añadir los derechos de emisión por CO2. Con lo cual se nos está quedando un pool de 100 y pico euros de manera continua en horas donde la penetración renovable sea baja. Es decir, todas las noches o en periodos donde haya poco viento o en periodos donde haya poca energía solar. Recordemos que en época de Mariano Rajoy se echaban las manos a la cabeza porque un día el pool se acercó a los 90 euros. Llevamos 3 años, 4 años con un pool sostenidamente por encima de los 100 euros de manera muy habitual, ¿no? Y en este país no pasa nada. La pobreza energética se ha multiplicado por 2 desde que gobierna el Partido Socialista, pero no se habla ya de la pobreza energética porque solo hay pobreza energética cuando gobierna la derecha, ¿no? Estamos ante la construcción de un relato que nos va a llevar a un error histórico y no hay más que ver los datos de Alemania, ¿no? Como digo, subida de emisiones, subida del precio de la electricidad, riesgo de suministro y todo esto para empezar, por no hablar de la pérdida de empleo, de la pérdida de competitividad de nuestra industria y de la pérdida de una industria con alto nivel exportador, de altísimo nivel tecnológico y con una mano de obra de alta cualificación como es el sector nuclear español, ¿no? Bueno, un sector nuclear español que es, y en esto sí, envidia en muchas partes del mundo. De hecho, la central de Almaraz, la tecnología y la seguridad de la central de Almaraz se aplaude y se mira con envidia desde otras latitudes. Efectivamente, la central nuclear de Almaraz es un modelo de gestión y es un modelo de explotación a nivel internacional. Organismos internacionales que han venido a evaluar cómo opera y cómo funciona la central nuclear de Almaraz, pues la han rankeado entre una de las primeras centrales nucleares del mundo. ¿Por qué esta animadversión a la energía nuclear? Fíjate que es una pregunta que nos hemos hecho un montón de veces, Manuel, pero cada día tiene menos sentido, porque lo primero que te sale es, bueno, pues el miedo que hay a las nucleares, pues la memoria de Fukushima o de Chernóbil.
no operando en este caso, porque ni se parecen ni siquiera las propias centrales ni las consecuencias de lo que sucedió en aquellos momentos, pero es una energía que no contamina, es una energía que te da base de suministro, que va a estar funcionando siempre, que te da una seguridad de suministro que no te da ninguna otra, que además el gran problema que tenían las centrales nucleares, y corrígeme si me equivoco, tú que te lo sabes mejor que yo, era la amortización de una instalación que poner en marcha era muy cara, entonces necesitaban planes de amortización a muy largo plazo, con un impulso y una ayuda muy importante del Estado, que ya tuvieron, pero que en su mayoría todas ya lo han sobrepasado, digamos, ya están en beneficios si no tuvieran los inconvenientes fiscales que tienen encima de la mesa. Es decir, son todo ventajas. Hasta la taxonomía europea ha dicho que es energía verde. ¿Por qué esta cerrazón del gobierno en cerrarlas porque sí? Bueno, yo creo que la respuesta es muy obvia, ¿no? Decía Orwell que el que controla el significado de las palabras controla el debate, controla el lenguaje y controla el relato, ¿no? Y yo creo que precisamente el progresismo se caracteriza por estar contra el progreso, paradójicamente. Y una energía barata, una energía asequible y una energía que está siempre disponible es el principal apoyo, el principal sustento para que una sociedad progrese, para que una sociedad mejore. Y como están en contra de que la sociedad progrese y la sociedad mejore, van a estar en contra de cualquier tipo de energía que sea barata, disponible y asequible. No lo han inventado ellos. Esto viene de los años 70 de Estados Unidos, donde el movimiento antinuclear consiguió crear este relato y lo llevan defendiendo desde entonces. Manuel, quédate porque vamos a tener la oportunidad ahora de poder hablar con Paloma Martín. Paloma Martín es vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular y senadora de este partido, que nos va a atender. Creo que ya la tenemos al teléfono. Senadora Paloma, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes. Ya sabe usted que la ortodoxia de la radio hace que a estas horas ya tengamos que saludar con buenas tardes. Muchas gracias por atender la llamada de Con Ánimo de Lucro. Estamos aquí en el estudio, Manuel Fernández Ordóñez y un servidor, tratando de analizar un poco tanto la proposición no de ley que han presentado ustedes y que se va a debatir esta tarde en el Congreso, como ese empeño, esa cerrazón, comentábamos, del Gobierno para culminar ese calendario de cierre de las centrales nucleares. Un cierre que únicamente se ha quedado, digamos, con argumentos a favor de este empeño de cerrar las nucleares con el Gobierno. Es que ni las empresas, ni la tecnología, ni la ciencia, ni los expertos, ni la experiencia empírica invitan a continuar con este proyecto encima de la mesa. Pues así es, no hay razones objetivas que justifiquen el cierre y detrás de esa decisión del Gobierno solo hay ideología. Es necesario prolongar la vida útil de las centrales nucleares porque queremos y necesitamos contar con energía barata y estable. La energía nuclear tiene dos ventajas fundamentales. Es una energía limpia, no emite gases de efecto invernadero y además nos da seguridad en el suministro porque su producción es predecible y estable y genera energía de manera regular la mayor parte de los días del año. Por lo tanto, no entendemos esa cerrazón ideológica del Gobierno que va a contracorriente con lo que está sucediendo no solo en países europeos, sino en países a lo largo de todo el mundo. ¿Qué esperan ustedes desde el grupo parlamentario? Yo sé que usted pertenece al Senado, pero ¿qué espera el Partido Popular del debate de esta tarde? ¿Consideran que desde otros partidos socios del Gobierno, socios de investidura, es posible que tuerzan el brazo del Gobierno o no tienen ninguna esperanza? Nosotros apelamos al sentido común. No es de recibo que se piense en cerrar una energía que a día de hoy está produciendo más del 20% de la electricidad. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando hasta el mismo momento de la votación para que se sume una amplia mayoría, todos aquellos que entienden que España no puede renunciar a la energía nuclear, porque no hay almacenamiento que pueda cubrir la falta de producción de energía nuclear, ni tampoco se puede sustituir por energías renovables. Por lo tanto, necesitamos mantener
la energía nuclear para no incurrir en riesgos de apagones. Estamos hablando de una cuestión que forma parte de la seguridad energética y de la seguridad nacional de nuestro país. Ya hemos sufrido en 2024 apagones a la industria, que se le ha obligado a parar su actividad hasta en 4 ocasiones, y desde luego si se cierra la nuclear va a haber un riesgo aún mayor y España tendrá problemas de suministro. Por lo tanto, apelamos a la ciencia, a la tecnología y al sentido común de los grupos parlamentarios. Como le decía, me acompaña el especialista Manuel Fernández Ordóñez, que quiere hacerle una pregunta. Buenas tardes, senadora. Yo quería preguntarle, porque se ha venido desde la Moncloa y desde el Ministerio de Transición Ecológica, se ha venido enarbolando un debate estas últimas semanas, sobre todo a raíz de la manifestación que se convocó en las puertas de la central nuclear de Almaraz para protestar contra su cierre, a la cual acudió María Guardiola, la presidenta de Extremadura, y estuvo allí toda la mañana con todos los que acudimos mostrando su apoyo, ¿no?, a la central extremeña, que es vital también para el futuro de Extremadura y para el futuro de la comarca de Campo Arañuelo, ¿no? Pero como le decía, desde el gobierno vienen enarbolando el discurso de que poco menos que es culpa de las empresas eléctricas el cierre nuclear, como si el gobierno no tuviera nada que ver y la cosa no fuera con ellos. Yo no sé qué opinión le merece esta actitud del gobierno en las últimas semanas. Pues la verdad es que como no encuentra razón objetiva alguna para justificar el cierre, pues hace referencia a estas cuestiones que se alejan mucho de la realidad. Fue Teresa Rivera quien planificó su cierre en España, pero eso sí, ha tardado un minuto en defender la nuclear en otros países europeos para garantizarse su puesto en la vicepresidencia de la Comisión Europea. Es una cuestión de pura ideología. Ha habido ya pronunciamientos incluso, ¿no?, de las empresas afectadas diciendo que ellas apuestan por la nuclear porque saben que se necesita como energía de respaldo para tener seguridad en España y para evitar que no haya riesgo de apagón. Almaraz es clave. Almaraz es la primera en el orden de cierres, representa el trabajo, ¿no?, de 2.900 personas directamente en Extremadura y desde luego están levantando la voz con toda la razón del mundo, y en esa manifestación también estuvieron senadores y diputados del Partido Popular apoyando a la presidenta Guardiola y exigiendo que no se cierre Almaraz. Hay que tener en cuenta que Almaraz genera alrededor del 7% de la producción eléctrica en España. Esto equivale al consumo de 4 millones de hogares. Es como el total de hogares que suman Andalucía y Canarias. No puede someterse la seguridad energética al arbitrio de un gobierno que solo trabaja pensando en la ideología y deja de lado absolutamente la tecnología. Tenemos que tener un mínimo sentido de Estado y procurar, ¿no?, esa garantía de suministro, no someter a tensiones innecesarias a un sistema eléctrico que a día de hoy, porque no se ha dado cumplimiento a los objetivos de desarrollo, de almacenamiento y de energía eólica fundamentalmente, pero también solar, no podemos someter a esa tensión a España entera, porque el cierre de la nuclear va a terminar suponiendo un incremento del precio de la energía, va a suponer también, desde luego, el incremento de las emisiones de CO2 y vamos a tener que depender más de un gas que no tenemos ni en España ni en Europa, porque tendrá que quemarse más gas natural y tendremos que acudir a los mercados internacionales. Es una sinrazón ideológica. Desde luego que sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que suceda esta tarde en el Congreso y, senadora, aquí amenazamos con volver a contar con usted para analizar la evolución de este anteproyecto, de esta proposición no de ley, si finalmente sale adelante. Muchas gracias, senadora. Pues estaré encantada de hacerlo. Muchas gracias. Un saludo. Seguimos con Manuel Fernández Ordóñez, una senadora que ha reforzado esos argumentos que nos planteabas de que va a ser más caro. Es lo que tiene decir la verdad, claro. De todas maneras, dos cuestiones que me gustaría abordar aprovechando que te tengo aquí en el estudio, Manuel. Por un lado, la cuestión impositiva. No vale con decir se acabó con el proyecto del cierre de las nucleares, no. Hay que acompañarlo de vamos a dejar de apretar las tuercas a un sector que si no se lo apretamos es rentable. Claro, porque es que desde Moncloa se lleva viniendo, desde que están en el poder, construyendo una coartada de cierre de las centrales nucleares a base de convertirlas en negocios inviables económicamente
porque les suben los impuestos de manera indiscriminada. La tecnología nuclear sufre un asedio impositivo por parte del gobierno que luego dice que son los dueños de las centrales los que las quieren cerrar. El Partido Socialista ha subido la carga impositiva a las centrales nucleares un 70% en 5 años. No hay negocio que aguante una subida de un 70% de la carga impositiva en 5 años. Entonces, es muy fácil ponerse en la barrera. Es casi duplicar, ¿eh? Es casi duplicar, claro que sí. Es muy fácil sentarse en la barrera y decir, no, yo no tengo nada en contra de las centrales nucleares, como nos decía la ministra Aegesen, que simplemente repite el ideario de Teresa Rivera, ¿no? No hay ninguna persecución contra la energía nuclear. Hombre, yo creo que sí que la hay. Y esa persecución tiene que cesar de inmediato, porque si no, no es un tema del gobierno y las empresas eléctricas. Es un tema de que los que vamos a pagar las consecuencias somos los españoles. Desde luego que sí. Una última cuestión, Manuel. Y para aclararlo, sobre todo para desmontar ese argumento de la izquierda de no, si eliminamos las nucleares, aquí esto lo llenamos de molinos y de placas y esto se acabó el problema. Eso ya es falso de por sí, porque el día que no haya, por la noche que no hay luz y si no hay viento, pues estás fastidiado. Ya has podido poner los mismos megavatios en renovables de lo que te cubría la nuclear, que si no hay viento ni luz, eso no funciona. Hay que meter ciclos combinados. Uh-huh. ¿Hay algún estudio, alguna idea de cuántos ciclos combinados más habría que poner en marcha? ¿Qué distribución tendrían? ¿Qué coste? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en ponerlas en marcha? Bueno, en España tenemos 26,6 gigavatios instalados de ciclos combinados. Resulta paradójico que después de haber decretado una emergencia climática en el Parlamento y este gobierno haga un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que lo que postula es el cierre de las centrales nucleares que no emiten CO2 y por tanto son un aliado fundamental contra la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, no tocan ni un megavatio de gas. Es decir, un gobierno que decreta una emergencia climática, pero lo que apuesta en realidad es por seguir quemando gas, es cuanto menos dudoso. Y yo creo que tienen mucho que explicar en ese sentido. Pero vuelvo al argumento que yo enarbolaba al principio, que es: ha habido situaciones donde ya los organismos competentes nos están alertando de que la red eléctrica española está llegando a puntos críticos en algún momento. La senadora nos decía que hemos tenido que parar la industria en varias ocasiones por problema de abastecimiento. Si cerramos un 20% de energía firme, de energía estable y de energía que produce las 24 horas del día sin emitir gases de efecto invernadero y además de forma competitiva y barata, los ciclos combinados de España está por ver que sean capaces de abastecer la demanda energética de nuestro país en todo momento. No olvidemos que somos una isla energética. No olvidemos que las interconexiones que tenemos con Francia son muy exiguas y el gobierno francés se niega a hacer más. Por cierto, en el plan estratégico del gobierno postulaban una serie de interconexiones con Francia que se inventaron sin haber hablado con Francia. Esos son los planes de este gobierno en materia energética. En definitiva, Manuel, un desastre movido por la ideología. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí. Un placer tenerte en el estudio. A ver si podemos repetir muy pronto. Cuando quieras. Pero que sea para contar mejores noticias. Esperemos. Muchas gracias, Manuel. Y es momento para hablar ahora con nuestro analista de cabecera para el día de hoy, que no es otro que mi compañero y amigo Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bueno, pues muy bien. Ya has podido ver que hemos tenido a Manuel Fernández Ordóñez. Bueno, Mercedes Rodríguez nos ha resumido el tema del día. Mafo, de Good Mafo, nos ha hablado de los peligros que tiene para España el cierre de las nucleares. Hemos tenido a la senadora del Partido Popular que nos ha presentado la postura del partido para el debate de esta tarde en el Congreso. Pero bueno, contigo quería tratar un poco los riesgos que tiene un debate que tiene muy poco de técnico y mucho de ideológico, ¿no, Domingo? Sí, claro. Pues, a ver, desde el punto de vista técnico, es que no debería haber debate, en el sentido de que, desde el punto de vista técnico-económico, la central nuclear debería estar abierta si es rentable y sería rentable si consigue vía precios, vía ingresos por parte de sus clientes, más lo que le cuesta mantener la central. Como mucho, el debate sería, oye, ¿qué costes hay que repercutir a la central? Pues lo típico, siempre estamos en la discusión de cómo se valora el coste de mantener los residuos una vez que termina su vida útil en la central. ¿Quién paga? Porque ya lo están pagando las empresas. Pero bueno, que ahí podríamos... pero es un margen muy estrecho esa discusión.
Luego lo que entra es la cuestión ideológica, y es que llega un político y dice, no me gusta este tipo de energía, sí me gusta este tipo de energía. Y ahí ya no estamos hablando de criterios económicos, sino de criterios políticos, y ahí vale cualquier cosa, porque el debate económico es muy fácil. Oiga, ¿usted tiene beneficios o pérdidas? Y eso vale por una central nuclear, una de carbón, un panel solar, un molinillo, el que sea, cualquier fuente de energía, beneficios o pérdidas. Eso sí, internalice todos los costes. Pues una central de carbón, si va usted a contaminar, pague por esa contaminación, pero ya está. Pero ahí no estamos. Estamos en otra cuestión, que es me gusta o no me gusta política o ideológicamente tal fuente de energía. Entonces ahí, pues efectivamente lo que vamos a tener son muchas distorsiones, pero además en España se explica muy poco lo que esto supone. Y en el caso de la energía nuclear supone un riesgo para probablemente una de las mejores características de nuestro sistema eléctrico, y es la seguridad de suministro. En España podemos decir que es muy extraño que haya problemas de suministro. Yo no recuerdo la última vez que hubo un gran apagón, por ejemplo, en Madrid. Ha habido algún problema puntual, pues de lo típico. Un día hay una incidencia en una subestación de estas, y de repente un barrio durante unas pocas horas tiene algún problema. Son algo puntuales y que nos llaman mucho la atención, precisamente pues no pasa nunca. Esto no ocurre así en todos los países del mundo. Hemos escuchado, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunas de las zonas más ricas del planeta, que de repente han tenido problemas de suministro, que durante algunos momentos, algunos veranos, pues había tensión, y de repente si subía demasiado el consumo había problemas de apagones o similares. En España esto no ha pasado nunca. Bueno, nunca. Quiero decir, en los últimos 30 años es algo completamente excepcional. Pues las nucleares son probablemente el principal motivo de esto, porque ya no solo es lo que aportan, ese 20% del consumo de energía del que siempre hablan los expertos, sino que además es la tecnología de respaldo, ¿no? Bueno, pues podemos decir que no a las nucleares, pero no podemos decir que no a las consecuencias de cerrar las nucleares, y las consecuencias serán que tu seguridad de suministro cae. Oye, puedes decir, no, pero a cambio tengo un país más seguro, más verde, más limpio. Bueno, ya eso es criterio ideológico, pero lo que no puedes obviar es que vas a tener un país con una seguridad de suministro eléctrico menor. Bueno, pues a lo mejor un día de repente en verano empiezan a decir, oye, que hay muchos aparatos acondicionados de aire acondicionado puestos, tenemos que cerrar algunos, o tenemos problemas para asegurar que todos puedan estar encendidos. ¿Quién sabe? Bueno, y aparte de esto, Domingo, curioso, ¿no? Que sí sea sobre todo una cuestión ideológica, desde luego en absoluto técnica, pero ni siquiera, por un lado, la ministra que impulsó esta agenda de cierre mantiene ya en su nuevo papel de comisaria vicepresidenta de la Unión Europea esta misma postura, y el hecho de que la propia taxonomía, como se ha venido a llamar ese informe de la Unión Europea que establece cuáles son las energías que se consideran limpias y cuáles son las que se consideran sucias, a la nuclear la mete dentro de las limpias. Te quiero decir que hasta desde el punto de vista ideológico existiría una barrera, en este caso, para mantener un plan de cierre que parece más cabezonería que otra cosa, ¿no? Bueno, ahí digamos que siempre hay una especie de equilibrio, que yo siempre digo que la realidad se impone siempre a la ideología, pero depende de en qué punto de la ideología estés. Entonces, efectivamente, en todos los países europeos hace 10, 15 años probablemente tenía un discurso similar al del actual presidente del gobierno español, del actual gobierno español, y en general de los partidos de la coalición, ¿no? ¿Qué pasa? Que eran mucho menos radicales desde el punto de vista ideológico que los actuales miembros del gobierno español. Entonces, ¿la realidad se impone en todos los países de Europa? Sí, porque tienen una ideología bastante sesgada, bastante absurda, además, de intervencionismo estatal y de organización de la economía y también casi del medio ambiente, de la naturaleza, pero no tanto. Y entonces, según van viendo las consecuencias que tiene cerrar las nucleares y el impacto que eso tiene en todos los ámbitos, también en el medioambiental, pues van cayéndose del caballo, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que al gobierno español, como ideológicamente está más al extremo, la realidad le tiene que llegar más. O sea, yo estoy convencido de que al gobierno español también se caerá del caballo en algún momento. ¿Cuándo será eso? Cuando la realidad le alcance. Entonces, a lo mejor lo que va a necesitar es que la realidad le golpee todavía más duro de lo que ha golpeado en otros países europeos. El problema es que nos va a golpear a nosotros junto con ese gobierno.
Esto lo hemos ido viendo, siempre en ese equilibrio de ¿cuánto necesitas que te golpee la realidad? Pues sí, el extremo podrían ser los países, pues no sé, los países comunistas, ¿no? Dices, ¿cuánto más te tiene que golpear la realidad para darte la cuenta de que tu modelo es un fracaso? Pues les tuvo que golpear mucho hasta que empezaron a caer y alguno todavía no ha caído, como en Cuba. ¿Nosotros estamos en ese punto? No, no estamos en ese punto, pero tampoco nuestro gobierno es un gobierno socialdemócrata así europeo, de estos así que más o menos sí, izquierdistas, intervencionistas, pero moderado. No, 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 nuestro gobierno es un gobierno muy radicalizado en algunos aspectos desde el punto de vista ideológico y entonces va a ser necesario que la realidad golpee muy duro para que ellos se den cuenta. Esperemos que el golpe sea menos duro de lo que yo anticipo. No, y eso es, y que no nos tumbe, pero yo le tengo mucho miedo. O sea, yo creo que vamos a tener problemas graves en el sistema eléctrico en la próxima década, sobre todo probablemente a partir de 2030, si se cierran las nucleares, y entonces empezará a haber voces en el Partido Socialista que empezarán a decir, claro, a lo mejor nos hemos equivocado, pero ya a lo mejor es demasiado tarde. Golpeará la realidad sí, se darán cuenta, yo intuyo que sí, a ver cuáles son las consecuencias de ese golpe. En fin, bueno, Domingo Soriano, estaremos muy pendientes y aquí te contaremos contigo para analizarlo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.